Quiero comenzar con un joven que, pues, quería que el papá le diera permiso de manejar el auto de la familia. Así que, pues, vino con su papá y el papá le dijo, pues, mira, puede ser que sí te permita usar el auto, pero con 3 condiciones. Primera condición, que pues mejores tus calificaciones. Segunda, que leas la Biblia. Y tercero, que te cortes el cabello porque lo tienes demasiado largo. Entonces pasó el tiempo, un mes, y bueno, pues resulta que el papá, vino nuevamente el joven con su papá y le dijo, papá, pues ¿cómo ves? Yo he hecho lo que me has dicho. Y el papá le dice, pues sí, efectivamente ha habido un mejoramiento de tus calificaciones. Veo que también te he visto que estás leyendo la Biblia, pero lo que no veo que hayas hecho es que no te has cortado el cabello, todavía lo tienes demasiado largo. Entonces su hijo le dice, sí papá, pues precisamente leyendo la Biblia vi que Jesús y sus discípulos todos traían el cabello largo. Y dice el papá, así es, pero también andaban a pie por todas partes. Muy bien, familia. Vamos a orar por nuestros invitados, los niños y sus familias que para este gran festejo del Día del Niño con el show del tío Abner, y nos vamos a unir por tu familia para bendecirles con la salvación del poder sobrenatural de Dios. ¿De acuerdo? ¿Tenemos listo el video, Diego, o todavía no? ¿Sí? A ver. Como que sí. Ok, entonces creo que... Muy bien, vamos a orar. Levanta tus manos conmigo. Bendito Padre, venimos ahora bendiciendo a nuestros invitados, a los niños y a sus familias para este próximo domingo. Te damos gracias por este gran evento de festejo del Día del Niño. Teniendo aquí al tío Abner, Señor, muchas gracias. Venimos ahora quitando toda barrera, venimos ahora quebrantando toda opresión de tinieblas, venimos declarando libertad sobre cada familia, Señor, que ha recibido esta invitación en el nombre precioso de Jesús. Les bendecimos para que sus corazones, sus vidas sean preparadas, Señor, como buena tierra que puede ser sembrada, que al oír el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo, los papás, los niños abran su corazón y puedan, Señor, recibir y puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así que les bendecimos, Padre, con esta atmósfera. Bendícenos para tener una atmósfera increíble de tu presencia, que al llegar a este lugar las familias puedan sentir cómo tu amor les abraza, cómo tu amor se derrama en sus corazones. Padre, y ahora oramos por tu iglesia para activarnos esta última semana para este gran evento, para que podamos, Señor, acercarnos a nuestros vecinos, a los padres de familia que conocemos de la escuela, del colegio, aún a los extraños, para que podamos hacerles llegar esta invitación y a todos nuestros contactos, Señor, por redes sociales, y podamos, Señor, de esta manera colaborar con este evento de alcance, que podamos ser parte como un equipo poderoso de lo que tú estás haciendo en este tiempo, trayendo salvación a Querétaro, a San Juan del Río. Gracias, Señor, gracias, porque hoy bendecimos a tu iglesia con una capacidad sobrenatural, porque tu amor nos activa, tu amor nos hace extendernos, nos hace levantar nuestros ojos, Señor, y ver que la cosecha ya está lista y nosotros queremos servir a ti y a tus propósitos. Gracias, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir con ustedes este tema que le he llamado Su gloria transforma nuestra vida en familia. Dile al que está a tu lado, su gloria transforma nuestra vida en familia. Y el Señor nos está llamando. Estamos en una nueva temporada, entrando en esta primavera, en donde, por cierto, este festejo del Día del Niño es uno de los 5 eventos más importantes del año que tenemos aquí en casa, y es con ese propósito de atraer invitados, de que a través de tu familia las personas que te conocen puedan recibir
y conocer esta maravillosa experiencia del amor de Dios. Así que es una temporada en la que el Señor nos está llamando a activarnos. Vania comentaba en intro 10 y la pregunta que nos hacía es: ¿cuál es nuestra respuesta en adoración a lo que el Señor ha venido hablando y hemos oído de Él hablar en nuestro corazón? Y hay una respuesta, porque en el comienzo de este avivamiento que estamos viviendo, el Señor nos está llevando nos está activando para responder al impulso sobrenatural. Cuando entramos en un avivamiento, lo que sucede es que hay una intervención directa del Señor en nuestra vida. Y por eso es que muchos de ustedes han oído palabra que les está activando en la fe, porque lo que hace este avivamiento es que su gloria nos hace volver a Él. De tal manera nos conecta que podemos oírle, y eso de inmediato hace que se active nuestra fe. Así que quiero hablar de cómo entrar en el cumplimiento profético de lo que Dios ha venido hablando a nuestra vida, de lo que Él ha venido hablando a través de sus promesas, de lo que hemos leído y escuchado a través de la Biblia en su palabra, para que nosotros entremos en un cumplimiento profético donde Él quiere bendecir a tu familia con la salvación del poder sobrenatural, y que a través de ti también el Señor pueda puedan conocerle a través de ti. Así que dile a la persona que está a tu lado: aprende a vivir en el impulso sobrenatural. Dile al que está a tu lado: aprende a vivir en el impulso sobrenatural. Esa es la respuesta que Dios está esperando de nosotros. Esa es la respuesta a lo que Él ha prometido. Esa es la respuesta a lo que Él dice que ya se hizo. Cuando nos dice ahí Romanos capítulo 8, 31 al 33, el que no escatimó a su propio Hijo, el que no rehusó, dice, entregar a su propio Hijo, hablando de su sacrificio y su muerte en esa cruz, dice, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que Él nos está diciendo que Él nos ha dado a través de Cristo todas las cosas. Por eso es que cuando nosotros nos reunimos el día de hoy, en la experiencia del amor de Dios, del amor del Padre, como nos dice ahí Primera de Corintios capítulo 13 al verso 14, en la parte final, como conclusión, está orando el apóstol Pablo por la iglesia de los Corintios, pero esto es para la iglesia, cuando dice que el amor de la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. En conclusión, está diciendo la manera en que nosotros podemos vivir para que Dios se manifieste en nuestra vida y para que Él se manifieste de una manera poderosa y sobrenatural. Lo primero es, dice, el amor del Padre. Así que cuando nosotros venimos adorando el día de hoy, alabando al Señor, nos estamos conectando al amor del Padre. Y lo que sucede cuando estamos adorando y siendo unidos al amor del Padre es que Él nos lleva a su gracia, nos lleva a disfrutar de lo que se hizo por medio de Cristo Jesús. Y luego lo que el Señor quiere que suceda cuando nos reunimos es que en una comunión con el Espíritu Santo se haga realidad y Él se manifieste, haciendo que suceda todo lo que Él ha dicho. ¿De acuerdo? Así que una vez que el Espíritu Santo está aquí ministrando a nuestra vida, nosotros tenemos una respuesta y necesitamos aprender a vivir en el impulso sobrenatural de las promesas de Dios. Y quiero referirme a la promesa de Dios para la familia, porque el Señor Jesús declaró, se declaró ahí en el libro de los Hechos, cuando dijo ahí el apóstol Pablo, cuando fueron liberados de la cárcel, le dijeron al carcelero, recuerdan, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dilo conmigo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que cuando nosotros oímos una promesa de Dios como esta, se produce en nosotros un impulso sobrenatural si nosotros estamos abriendo nuestro corazón a lo que Dios está diciendo.
cree en el Señor Jesucristo, dice, y serás salvo, no solo tú, sino también contigo toda tu casa. Así que, ¿por qué para Dios es tan importante la familia? Lo que vamos a ver en las grandes historias de la Biblia, que tú puedes observar, es que Dios se manifestó al mundo a través de un hombre al que llamó, y lo hizo a través de su familia. Y podemos ver cómo en Génesis 4:9 Dios le preguntó a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y podemos ver cómo desde el principio la separación del hombre, cuando el hombre decidió separarse de Dios y siguió su propio camino, arruinó su vida, arruinó también el matrimonio y acabó arruinando la familia. Y vemos cómo aquí ocurre esta tragedia en donde vemos que Caín, el hermano, mata a su hermano Abel. Y dice la escritura ahí en Génesis capítulo 6 verso 5 cómo hubo maldad en toda la tierra. Nos dice cómo después de esto, que el hombre quedó fuera del huerto, y dice la escritura en Génesis 6 cómo el hombre se multiplicó por toda la tierra. Vamos a ver cómo finalmente pues la familia y la sociedad estaba corrompida por la maldad del hombre. Sin embargo, vemos que en Génesis capítulo 6 verso 8, Dios hizo un pacto con Noé, y no solo con Noé, sino con su familia, para dar un nuevo comienzo a la humanidad y darle una nueva oportunidad de crear un nuevo mundo. Así que vemos cómo a lo largo de la Biblia, vemos en estas grandes historias cómo Dios, a través de una persona, de un hombre y de su familia, Él se manifiesta. Lo hizo con Abraham en Génesis 12 del 1 al 3. Con Abraham también hizo un pacto. Y dice, pero Dios le había dicho a Abraham: deja tu tierra, tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Y le dijo Dios: y yo te bendeciré. Y el que te bendijera lo bendeciré, y al que te maldijera lo maldeciré. Y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Una vez más, Dios a través de Abraham está dando comienzo a un plan para traer salvación al mundo. A través de Abraham vendría finalmente Jesucristo, el Señor, para hacer posible la salvación de la humanidad a través de su sacrificio y su muerte en esa cruz. Por eso es que Abraham aparece como los antepasados de Abraham. Por eso aparece Abraham como de los antepasados del Señor Jesús, porque el Señor de esa manera se estaba manifestando al mundo a través de la familia. Podemos ver que desde el principio de la creación Dios reveló un diseño perfecto en su relación con la humanidad. Es un diseño de orden y armonía, para que la familia sea un lugar donde podamos disfrutar de la vida y cumplir así el propósito de Dios. Es decir, aún la familia, Dios la diseñó para cumplir su propósito. Podemos ver ahí en Génesis, en el libro capítulo 1, verso 27 al 29, como dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es interesante y sorprendente que Dios hable de esa forma y diga hagamos, no haré. Pero Él dice hagamos porque Dios mismo es una familia. Y la palabra nos dice ahí en primera de Juan 5:7 que son tres los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Dice, y estos tres son uno. Entonces, cuando dice hagamos, en esa presencia gloriosa de Dios se está viendo una comunicación en familia de Dios, que son tres personas, pero es un solo Dios. Y dice Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, dice, y varón y hembra los creó. Y comenzamos ahí por ver que Dios creó al hombre en un género, y que era un solo género, la humanidad del hombre, pero nos aclara cómo Él creó finalmente a la mujer, y Él lo hizo como hombre o como mujer. Y podemos ver que ese es el comienzo de la familia. Y nos dice ahí, entonces, los bendijo Dios. Dice, porque creó al hombre a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
Y luego dice, y los bendijo Dios y dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Entonces estamos viendo que el propósito de Dios al crear al hombre y dar inicio a la primera familia sobre la tierra fue que el hombre gobernara sobre toda la creación de parte de Dios. Así que esto es el principio, y por tanto necesitamos identificar un diseño, porque aunque nuestros hijos se casen y dejen nuestra familia para formar ellos su propia familia, solo serán felices si ellos viven en este diseño y permanecen en la cultura de Jesús, porque esta es la cultura de Dios, que es la cultura de Jesús. Es decir, en el orden que Dios ha establecido. Dios ha establecido un orden. Y en la medida en que nosotros vivamos de acuerdo a ese diseño, es que la familia será un lugar de bendición para nosotros. Eso es lo que explica por qué razón la familia está bajo ataque, está bajo amenaza desde toda la historia de la humanidad, y esa amenaza ha aumentado en este último tiempo. Porque el enemigo espiritual que odia a la humanidad busca destruir la familia, busca destruir el matrimonio y busca destruir el género de hombre y mujer con el cual Dios nos diseñó en la creación. En Mateo 4, cuando Jesús habla del divorcio, y está muy interesante, chavos, que ustedes vean lo que dice ahí la escritura. Ahí, si nos vamos a Mateo capítulo 19, verso 4. Me gustaría leerlo porque estos parecen principios que muchos, incluso en la vida cristiana, creen que ya no están vigentes, o que porque los tiempos que vivimos pues ya no están de acuerdo con esto que dice la Biblia. Pero estos son principios que, más bien por cuanto se ha ignorado, y estos son principios por cuanto no se ha vivido en ellos, han causado la destrucción de la familia y de la sociedad en que vivimos. Ahí dice en Mateo 19, verso 1: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Estaban preguntando acerca del divorcio, si había una razón o cualquier razón para dar lugar al divorcio. Él respondiendo les dijo: ¿no han oído que el que los hizo al principio? Observa que la cultura de Jesús no comenzó con Jesús, comenzó desde el principio de la creación. Cuando dice el Señor, no han oído no han leído lo que el que los hizo al principio, está refiriéndose a lo que les acabo de leer en Génesis capítulo 1 del verso 27 al verso 29. Jesús está reafirmando que esto permanece vigente y que el propósito de Dios no ha cambiado. Digan conmigo: el propósito de Dios no ha cambiado para la humanidad. Díganlo conmigo otra vez: el propósito de Dios no ha cambiado para la humanidad, sigue vigente. Eso no cambia ni con la cultura ni con el tiempo. En cualquier cultura, más bien, lo que Dios quiere es restaurar al hombre al diseño con el que fue creado desde el principio. Y dice ahí, entonces, continúa diciendo, y les hace la pregunta: ¿no han leído? ¿No lo han leído? Estos que le oían eran personas enseñadas en las escrituras de la Biblia del Antiguo Testamento desde niño, y eran enseñados a leer y escribir en la Biblia desde niños. Así que les dice: ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿No saben esto? ¿Lo ignoran ustedes? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues entonces, si eso dices que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? O sea que los judíos acostumbraban ya el divorcio. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué entonces Moisés
el autor de la ley de los 5 libros de la Biblia, autorizó el divorcio. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres. Más al principio, ¿qué? Dice, mas al principio no fue así. Desde luego que puede haber razones extraordinarias para el divorcio. No quiere decir que pues así es y absolutamente nadie se puede divorciar, y si lo hace cometería un error. No, Jesús está diciendo finalmente que cualquier conflicto que se pueda vivir en el matrimonio tiene una respuesta de parte de Dios, y que la respuesta está en sanar el matrimonio y perdonarse al uno al otro como Cristo nos ha perdonado ya también. Pero no está diciendo de forma tan tajante que no es posible, pero Él está restableciendo el principio fundamental del propósito de Dios en la creación. Por eso es muy importante en esta nueva temporada de discipulado aquí en Avanza continuar y concluir un estudio de este diseño en el libro de los Efesios, donde hemos visto a través de este estudio cómo Dios eleva a la iglesia su grandeza para cumplir su propósito de manifestarse este mundo en este tiempo final. Y en el libro de los Efesios vemos 3 principios a través de los cuales, y vamos a estar ahora estudiando en nuestro módulo Biblia para Todos en Avanza, estos 3 principios que ya lo comenzamos a ver: sentarse, andar, estar firmes. Veremos ahora en el capítulo 5, en la parte final de este estudio, y quienes quieran iniciar un estudio del libro de los Efesios, tenemos online todo el curso disponible. Pero lo que vamos a ver a partir del capítulo 5 es este diseño para la familia y todas nuestras relaciones personales y la comunicación interpersonal, porque lo que vamos a ver es cómo vivir sentados con Cristo nos hará andar y vivir en la verdad y el amor de Dios. Eso es lo que vamos considerando entonces. Mira cómo dice Efesios capítulo 5 verso 1. Dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Y dice: andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice que andemos en amor en la familia, que andemos en amor, que seamos imitadores de Dios, y se está refiriendo a Jesús. Dice que Jesús se entregó por amor a nosotros para hacer una ofrenda y sacrificio a Dios en olor agradable. Esto está diciendo que alguien que entiende en qué consiste vivir la nueva vida en Cristo, la vida espiritual, será alguien que vive en amor. Y si es alguien que está sentado con Cristo en los lugares celestiales, vivirá gobernando en la tierra cuando viva andando o viviendo en el amor de Dios. Pero no solo el amor, sino nos dice, verso 8 después: porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que aquí nos está dando este principio de cómo andar, cómo vivir. Si estamos sentados con Cristo, si estamos viviendo, reinando, gobernando en la tierra con Cristo, viviremos de acuerdo al diseño de Dios. Tú no vas a poder vivir en familia ni en el matrimonio si ignoras estos principios. Necesitamos entonces hacer que esto se vuelva nuestra cultura y nuestro estilo de vida, para que podamos realmente disfrutar de la familia, porque Dios lo planeó para que fuera un lugar de bendición. Nos está diciendo que hay un fruto del Espíritu. Así que nos está diciendo que esto solo sucede cuando nosotros vivimos constantemente llenos del Espíritu Santo. Porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, lo que está sucediendo es que el Señor está reinando en nuestra vida y en nuestro corazón. Es que se oye mucho del reino, pero muchos no entienden lo que significa reino. Decir reino no significa mucho si nosotros no entendemos que cuando hablamos de reino, hablamos de que el Señor gobierne como rey nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cómo viviremos en familia
si nosotros estamos siendo gobernados por el amor y la verdad? ¿Cómo vivirán nuestros hijos? ¿Cómo será su relación con sus hermanos, chavos, si ustedes están viviendo gobernados bajo el reino, bajo este dominio y bajo esta influencia del reino, que es un reino de amor y es un reino de luz? Pues van a vivir realmente en un diseño establecido por Dios para que tú puedas disfrutar la vida y puedas disfrutar la familia. Así que en el comienzo de este avivamiento es muy fácil elegir bien al ser gobernados por el Espíritu. Es fácil elegir bien. Si eres gobernado por el Espíritu, no dirás qué difícil es perdonar, qué difícil es vivir en familia, qué difícil es vivir con personas que pues no viven complaciéndome. Dejarás de decir qué imposible es vivir en familia porque constantemente me encuentro en relaciones conflictivas o tóxicas. Pero es fácil elegir bien cuando somos gobernados por el Espíritu, porque entonces vamos nosotros a seguir el impulso sobrenatural de la fe y el amor de Dios. Así que anima a alguien que está a tu lado y dile, Dios te está llamando a obedecer el impulso de vivir con amor en tu familia, ¿no? Así que podemos nosotros elegir dejar de vivir en ignorancia de este diseño para la familia. Mateo 12:24, Jesús declaró: no erréis por esto. ¿Por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Entonces, cuando hay avivamiento, muchos se van por las experiencias. Pero observa lo que dice aquí. Dice que no ignores lo que está escrito y lo que dice la Biblia, así como tampoco la manifestación del poder sobrenatural de Dios. Entonces tenemos aquí dos extremos. Hay personas que en la vida espiritual solo quieren vivir por experiencias. Solo quieren vivir por una palabra que se les diga profética. Solo quieren vivir porque sintieron algo que les impactó, pero están ignorando en un discipulado de la vida cristiana lo que dice la palabra. Muchos solamente quieren vivir por lo que está escrito en la palabra, o están tomando lo que dice la palabra, pero están ignorando la experiencia del poder sobrenatural de Dios. Entonces, en el comienzo de un avivamiento necesitamos permanecer expectantes de la manifestación del poder sobrenatural, pero no solo vivir por experiencias. Porque si tú vives por experiencias y ya dejas de sentir algo, o ya no recibes una palabra que te cause expectativa, entonces vas a creer que nada está sucediendo en tu vida y no vas a entender cómo Dios se está manifestando para hacer que lo que Él ha dicho suceda en tu vida. Necesitamos ambas cosas. No ignorar las Escrituras. Muchos piensan que porque tienen experiencia en la vida cristiana y han tomado un discipulado tiempo atrás, ya no necesitan estar activos en un discipulado y que pueden ignorar lo que dice la Biblia porque ya han oído mucho y por muchos años fueron a la iglesia solamente teniendo información de lo que la Biblia dice, pero no viviendo en lo que la Biblia, su palabra, nos dice. Entonces, en este avivamiento necesitamos tener mucho cuidado de no irnos a ambos extremos, ni vivir por experiencias, ni ignorar las experiencias que Dios quiere que tú vivas en su poder sobrenatural. ¿De acuerdo? Así que, di conmigo, necesito elegir superar el impulso de la incredulidad y de la rebelión, porque este es un impulso que podemos obedecer de la incredulidad. Mira cómo dice la Escritura en Hebreos 3:19. Dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Dice que no pudieron entrar. Aquí el autor de este libro de los Hebreos está tomando la experiencia del pueblo de Israel para que la iglesia aprenda a vivir en este tiempo. Y está diciendo que así como el pueblo de Israel estuvo en el desierto por 40 años y murió toda una generación, y solo pudieron entrar una nueva generación que tuvo que cambiar su mentalidad.
su manera de acercarse y de vivir su relación con Dios. Así de la misma manera la iglesia dice ustedes también. Hay un peligro de que no entren al reposo, de que no vivan sentados con Cristo en los lugares celestiales, descansando de todo lo que ustedes pueden hacer o son capaces de hacer para sí mismos, y en vez de eso descansen y vivan de acuerdo a lo que ya se hizo. ¿Qué es lo que hace que no entremos en esta experiencia, en esta vida de reposo? Porque la fe nos hace descansar. ¿Qué es lo que nos puede incapacitar para no entrar en el descanso de la fe y dejar que Dios se manifieste en nuestra vida? Pues la incredulidad. Cuando nosotros no le estamos creyendo a Dios, o solamente queremos tomar de la palabra aquello que nos conviene o aquello que va de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero no tomamos la palabra. En realidad, herejía se refiere a eso, a personas que toman, la palabra herejía significa partir. Entonces muchos toman una actitud de herejía, de partir la palabra. No, eso no me parece y no lo voy a tomar. Eso era del Antiguo Testamento. Ya para hoy no. Y luego dice Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, cuando habla de su testimonio y se lo recuerda a su hijo espiritual Timoteo, un joven apóstol, le dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido antes blasfemo, o sea, alguien que hablaba en contra de la iglesia, en contra de Cristo Jesús, que yo declaraba que era un falso profeta cuando yo era blasfemo, dice, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces, la incredulidad es ignorancia. Cuando nosotros no podemos confiar en el amor de Dios, cuando nos parece imposible hacer lo que la Biblia dice, es porque estamos viviendo en ignorancia. No estamos entendiendo en lo que Dios está hablando, lo que está diciendo a nuestra vida. Necesitamos ser enseñados, discipulados, mentoreados. Por eso la iglesia es el centro de la capacitación, del adiestramiento para que se hagan discípulos. Dios no hace eso fuera de la iglesia, lo hace en la iglesia. No necesito ir fuera de la iglesia a que me enseñen. Es en la iglesia donde yo voy a ser adiestrado y discipulado. Y nosotros tenemos aquí ese programa que cualquier persona necesita en cualquier etapa de la vida espiritual. Mateo 13:58 dice, y no hizo allí muchos milagros, hablando de Jesús en Nazaret. ¿A causa de qué? Dice, a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros? Dice que por causa de su incredulidad. Dice luego en la otra versión, cuando estuvo en Nazaret, dice ahí en Marcos 6:6, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y qué hizo cuando vio que había tanta incredulidad en Nazaret? Porque lo que estaba pasando es que como la gente lo conocía desde niño, decía, Chuy, ¿a poco Chucho ahora nos va a salir profeta? Pero nosotros lo conocemos desde niño. Y entonces, como había esa familiaridad con sus vecinos, la gente no creía, porque lo había conocido desde niño. Y la percepción o la experiencia que tenía la gente con Jesús era una experiencia basada en sus sentidos, lo que le conocían a él, pero no estaban entendiendo, no estaban oyendo lo que él estaba diciendo. Entonces dice que estaban Jesús asombrado. ¿Qué hizo? Dice que recorría las aldeas enseñando. Como la gente no podía vivir la manifestación del poder sobrenatural, lo que Jesús hizo fue enseñar para traer un lavamiento con la palabra de la mente y del corazón, para rescatarlos de la religiosidad en que vivían, para que ellos pudieran ahora tener una capacidad para poder creer lo que Dios les estaba hablando. Entonces necesitamos las escrituras y el poder de Dios. Tú no te puedes quedar con las experiencias, porque te vas a volver alguien que solo esté esperando que sentir algo, que te digan algo, que pase algo. Nosotros tenemos que aprender a vivir por fe, porque dice el apóstol Pablo, dice, porque no andamos por vista, andamos por fe.
Él dice, no vivimos de acuerdo a lo que vemos y percibimos a través de los sentidos. Vivimos a través de lo que vemos por medio de la fe. Y si tú no estás siendo discipulado y estás creciendo en la gracia y en la unción, no tendrás la capacidad de ver, como dice el apóstol Pablo, lo que ya ha sido hecho. Vivimos no por lo que vemos humanamente, vivimos por lo que somos capaces de ver espiritualmente. Y la fe es la seguridad y la certeza de las cosas que no se ven, pero que se esperan. ¿De acuerdo? Ahora, nos dice ahí Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este era el papá, este era Jairo, que estaba pidiéndole ayuda. Era un principal de la sinagoga y vino pidiendo la ayuda de Jesús. Y dice que él estaba creyendo que Jesús podía sanar a su hija. De hecho, su hija murió. Jesús la resucitó. Pero él le decía al Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Él estaba viviendo un conflicto, pero estaba progresando porque él estaba obedeciendo el impulso del amor de Dios, que le estaba hablando y le estaba diciendo que a pesar de tener él una barrera en su mente por ser religioso, Dios le amaba y quería hacer algo maravilloso para salvar a su hijita. Entonces él respondió al impulso, y a pesar de lo que de que pudiera él quedar en ridículo, a pesar de que fuera criticado por la sociedad, porque él era un líder religioso, no le importó, porque él respondió al impulso. Y él sintió buscar a Jesús y clamar por su hija. Y así, papás, tú puedes responder en impulso sobrenatural para clamar por tu hija, para clamar por tu hijo que está agonizando o que está en peligro o está amenazado. Entonces, nosotros como papás tenemos ese llamado de parte de Dios. Somos la mayor influencia y Dios va a producir en ti el querer como el hacer, y Él va a producir en ti ese impulso sobrenatural. Y quizás no solamente para que ores por tu hijo, por tu hija. Quizás no solo para que ores por tus niños, sino también para que tú les ministres, para que tú les enseñes, para que hables con ellos, para que se abra la conversación, para que se abra la comunicación, y ellos a través de ti puedan también ser enseñados a conocer a un Dios que les ama, que tiene un plan maravilloso para su vida. Amén. Vamos a pedir que pase acá el equipo de alabanza y vamos a orar entonces por esta palabra. La presencia gloriosa de Dios transforma nuestra vida en familia. En este avivamiento que el Señor está trayendo, yo veo que Él quiere transformar nuestra vida en familia. Y que Él quiere que nosotros vivamos en esta atmósfera permanentemente, no con altibajos, no que de pronto podemos estar bien y luego en medio de terribles conflictos, sino que vivamos en esta atmósfera en donde nosotros podemos en familia vivir en el amor de Dios, en la verdad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Por esta razón es que lo primero que sucede cuando viene un avivamiento, y lo que estuve observando, es que Él viene primeramente sanando los corazones quebrantados. En esta atmósfera hay sanidad. Y Dios lo puede hacer en un momento. En un momento. Si tú te vuelves al Señor reconociendo tu necesidad, expectante,
reconocer que necesitas que tu vida sea transformada, que tu corazón sea sanado, para entrar en una capacidad para disfrutar de tu vida en familia. Que estar en familia no solo es estar juntos. Estar en familia no es suficiente estar juntos. Es que padre estar juntos. Muchas familias pueden estar solamente juntos, quizás el fin de semana, pero eso no es suficiente. Necesitamos en verdad que la relación sea bendecida. Nuestra comunicación.